Ah, perdón. Excelente. Okay. Bueno, como ya les comentaron, este trabajo pues lleva por título Análisis de una pandemia, el COVID-19 y su influencia en los problemas emocionales en niños. Los colaboradores de este trabajo son el maestro Edgar Grimaldo Salazar, la maestra Alma Castillo Granados, la maestra Italia Valeria Rodríguez Reyes, la licenciada Karen Adriana Ugalde del Olmo, la licenciada Abigail García Martínez, el licenciado Gerardo Iván Ramírez Bustamante y el licenciado Salvador Jaramillo Ramos. Para contextualizar un poco, pues ya todos estamos viviendo esta situación de la pandemia, solo como recordatorio, esta situación inició en diciembre de 2019 en China y pues rápidamente se extendió por todo el mundo. Obviamente que los datos de la Organización Mundial de la Salud nos indican que los países más afectados son aquellos que tienen un mayor índice de pobreza y que tienen también algunas dificultades en cuanto a los sistemas de servicio de salud. Es importante también mencionarles que como acciones para evitar pues la propagación del virus, pues los países tomaron distintos situaciones, distintas condiciones para tratar de disminuir estos contagios, y en México se optaron por estrategias como el confinamiento, la suspensión de actividades, entre otros, que aunado a lo que ya teníamos de pandemia, pues exacerba otros problemas de salud mental, principalmente en aquella población vulnerable, como son los niños, los adultos mayores, y personas que tienen alguna sintomatología, ansiedad y depresión. Pensando precisamente en todas estas repercusiones que podían existir dentro de las personas, se nos ocurrió hacer este proyecto que tiene como marco de referencia el modelo ecológico de Uri Bronfenbrenner, que nos indica que precisamente los individuos estamos dentro de varios sistemas. Aquí yo les esquematicé un poquito el modelo junto con lo que hicimos de análisis de qué es lo que está ocurriendo. Vamos a empezar a explicarlo desde lo que es los factores externos hacia lo que es el individuo. Por ejemplo, en el globosistema está relacionado con todos aquellos factores que de alguna forma son problemas a nivel mundial. En este caso tenemos lo que son el calentamiento global, pueden ser terremotos, pueden ser condiciones como desastres naturales, y obviamente que aquí podríamos enmarcar también a la pandemia de COVID-19, porque pues influyó en todos los países. Algo que también es importante es este apartado que Bronfenbrenner nos llama como cronosistema, que está relacionado con el orden temporal o histórico en el que vivimos. Yo luego les comento, imagínense que esta pandemia se hubiera desarrollado hace 20 años, tal vez las tecnologías de la información y la comunicación no estarían tan desarrolladas como ahora, que nos permiten hacer distintos eventos, hasta como estar en este evento, o dar clases en cuanto tuvimos la pandemia, pues buscamos las estrategias para poder transitar de esta modalidad presencial a lo que fue en línea. Entonces, gracias a todo esta cuestión de tecnologías, pues se nos dio esta posibilidad. Si vemos, entonces, estos dos factores influyen directamente a lo que es el macrosistema, que está relacionado con los marcos culturales, ideológicos. ¿Y aquí qué es lo que pasó? Pues realmente los países establecieron estas pautas para evitar la propagación del virus, las contingencias, las normas que surgieron para poder tratar de contener la propagación del virus, y que nuevamente vemos cómo este sistema influye en el siguiente, que es el exosistema.
Al hacer la suspensión de las actividades escolares, se cerraron establecimientos, pues entonces la comunidad que estaba alrededor de nosotros, de los individuos, pues cambió completamente nuestro estilo de vida. En el mesosistema, que de acuerdo con este autor, Uri Bronfenbrenner, está relacionado con la unión de por lo menos dos microsistemas, por ejemplo, los padres de familia con la escuela, o los padres de familia con los amigos, o pequeñas relaciones que tenemos con los demás, pues obviamente al estar aislados no tuvimos esta oportunidad. Solamente a través de la computadora podríamos establecer pues algunas pautas de comunicación. El microsistema, que está vinculado directamente con la familia cercana al individuo, pues cambia. ¿Cómo estábamos todos nosotros ante esta situación de pandemia? Tal vez preocupados, temerosos, con incertidumbre hacia el futuro. Y obviamente que esto genera una serie de emociones y comportamientos que afectan directamente a lo que es el ontosistema, que en este caso pues son los niños a los que nosotros estamos dándoles la atención. Entonces, bajo este marco de referencias que nosotros trabajamos, y obviamente que también existen algunos factores que están propiamente descritos dentro de este modelo, como lo son los factores de riesgo, que en este caso tenemos una influencia clara de los factores externos y aparte la vulnerabilidad personal. En el caso de los niños, los autores nos reportan que debido al desarrollo cronológico, al desarrollo cognitivo en el cual se encuentran, pues ellos son una población vulnerable porque no saben precisamente cómo manifestar sus sentimientos y cómo expresar todo lo que está ocurriendo hacia alrededor. Y por eso es que ellos se encuentran en esta condición de riesgo psicosocial. También aquí tenemos lo que son los factores protectores, como es el caso de la resiliencia, que es esta capacidad que tenemos los seres humanos para adaptarnos a distintas situaciones y recuperarnos de la adversidad. Entonces se entiende como una capacidad humana que es universal y que nos ayuda a enfrentarnos a los problemas, y pues esta resiliencia se debe fomentar desde lo que es la niñez. Bajo este sustento, nosotros lo que planeamos dentro del proyecto fue, primero, evaluar las necesidades a través de los padres de familia, a través de una encuesta que tenía algunos factores para conocer cuál era la percepción que ellos tenían de este impacto en sus hijos, en los aspectos emocionales. Ya que aplicamos la encuesta, pudimos encontrar también aquellas diferentes escuelas que tenían una condición de mayor vulnerabilidad. Seleccionamos a una escuela y en esta escuela, como existía ya la posibilidad de hacer algunas aplicaciones de forma presencial, acudimos y aplicamos instrumentos que evaluaron características cognitivas, psicológicas y afectivas. Y algunos trabajos pues están enfocados en enseñarnos precisamente qué es lo que se encontró en esta parte. Esto nos ayudó a detectar aquellas condiciones de riesgo, aquellos factores que ponen en predisposición a la población, y a partir de ahí generamos algunas estrategias psicoeducativas. Algunas todavía las estamos desarrollando, otras, que es la que vamos a presentar hoy, ya se aplicó y vamos a ver los resultados. Entonces, el objetivo del simposio es mostrar los principales hallazgos de este proyecto de investigación denominado Resiliencia Familiar, Estrategias Psicoeducativas para atender las necesidades emocionales de los niños derivadas por el COVID-19. Y los trabajos que integran este simposio son los siguientes. Como les comentaba, primero aplicamos una encuesta. Entonces, nuestro primer estudio está precisamente enfocado en mostrarles algunos de los principales hallazgos encontrados con los padres sobre lo que ellos nos indicaban que estaban viviendo sus hijos. Esta encuesta es de carácter digital y entonces vamos a tener ese trabajo presentado por la maestra Alba. Después tenemos un segundo trabajo en el que vamos
ya analizar algunas asociaciones entre las variables que aplicamos a los niños. El primer trabajo es de autoconcepto académico y su relación con la depresión. Y el tercer trabajo, tenemos otro análisis de relación para determinar el vínculo entre el autoconcepto académico y la inteligencia emocional. Finalmente, aquí les presentamos los resultados del último trabajo en el que se habla de lo que son las estrategias psicoeducativas para los niños que obtuvieron puntuaciones más altas en ansiedad, y vamos a observar los resultados que encontraron en la implementación de este programa. Para comentarles brevemente también, nosotros tenemos ya actualmente lo que es una página que se llama Resiliencia Familiar, y ahí tenemos algunos resultados y algunos videos sobre lo que es el proyecto. Tenemos otra página en Facebook, ahí están los links por si quieren acceder. También tenemos información sobre los hallazgos y algunos videos educativos para ir manejando las situaciones emocionales. Y aquí brevemente les mostré algunos trabajos que se han derivado a partir de estos resultados. Las escuelas han estado muy interesadas en participar y nos piden talleres para docentes, para padres de familia y algunos para niños. Tal vez en otro momento tengamos la posibilidad de platicar de ellos, pero básicamente pues esto es el resumen general de lo que yo les iba a presentar. Y vamos a dar pauta a cada uno de los distintos trabajos que se presentan a continuación. Entonces, cedo la palabra a la maestra Alma Castillo Granados para que nos presente su trabajo. Muchas gracias, doctora Blanca, y buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación, pues por estar aquí para que nosotros podamos compartirles básicamente lo que ya en un parteaguas inicial nos comenta la doctora Blanca en cuanto al trabajo que hemos estado realizando ya prácticamente pues tendrá 2 años, ¿no? Que se inició con esta iniciativa de sobre todo mostrar y encontrar qué es lo que está sucediendo en la población infantil, para que con base en esos resultados nosotros podamos estar ofreciendo herramientas de apoyo, recursos psicológicos, tanto para los padres de familia, para los docentes y pues bueno, al final de cuentas para los niños, que son en donde nosotros estamos evaluando estas dimensiones o factores que ya comenta la doctora Blanca. El primer trabajo, que bien ya hizo mención, se denomina Los padres de familia, su percepción en los síntomas emocionales de sus hijos. Los autores encargados de este trabajo son una servidora, maestra Alma Castillo Granados, el maestro Edgar Grimaldo Salazar, la maestra Valeria Rodríguez Reyes y la doctora Blanca Ivette Chávez Soto. Y bueno, pues la doctora ya mencionaba en un inicio, ¿cuál es el contexto en el cual nosotros estamos haciendo referencia de este trabajo con las escuelas? Al final se estableció la pandemia. La Organización Mundial de la Salud lo define así como el virus SARS-CoV-2, en donde ya a partir de la sintomatología pues se consideró altamente contagiosa y con un elevado nivel de mortalidad prácticamente en todo el mundo. Y pues ese fue el motivo principal por lo cual pues los distintos países tomaron ciertas medidas pues para evitar en la medida de lo posible su propagación. México específicamente, pues bueno, ya se mencionó el confinamiento, cierre de escuelas, cierre de establecimientos donde pudiera propagarse en mayor cantidad el contagio del COVID-19. Y bueno, pues en ese sentido, sabiendo de antemano que el distanciamiento social de alguna manera se ve reflejado en cuanto a la merma de nuestra interacción con las personas, que a su vez pudiera estar generando efectos colaterales que impactan específicamente en la niñez y adolescencia. Esto no exime de que los adultos pues hayamos tenido ciertas consecuencias a nivel psicológico, emocional o afectivo. Sin embargo,
pues ya se ha revisado en la investigación, en lo que se ha realizado a través de estos 2 años, los estudios así lo han demostrado que, pues especialmente en la niñez y adolescencia se vio reflejado estas situaciones colaterales que tuvieron como que consecuencia a partir del distanciamiento social y también físico. En este sentido, pues sabemos que en la pandemia las acciones generaron un impacto en la salud mental. Aquí ya entramos prácticamente en lo que a nosotros nos compete como psicólogos, abordar la importancia de la salud mental de todas las personas, no solamente en los niños, y que algunos estudios revelaron que sí hubo un impacto tanto en adultos, jóvenes y niños. Para hablar un poquito o profundizar un poquito en el tema de la salud mental, lo podemos aquí entender desde una concepción de 3 distintos enfoques. En el primero de ellos es una concepción conductual. Estamos refiriéndonos entonces a una salud comportamental, es decir, una adaptación como ajusta al contexto y al sistema productivo. Si al final nosotros somos seres sociales, somos considerados seres sociales, en el hecho de que haya un aislamiento, un distanciamiento social, esto se va a ver repercutido en una salud comportamental. Tuvimos que hacer distintas adecuaciones, adaptaciones en el momento en que nosotros estuvimos aislados de nuestro contexto. Y esto, por ende, pues se ve reflejado en estas situaciones que vimos reflejadas en los niños en cuanto a afectaciones conductuales y emocionales, como lo vamos a ver más adelante en los resultados. Otra de las concepciones es la cognitiva, que es esa capacidad del sujeto para adaptarse racionalmente a las demandas internas y externas. Seguramente para quienes estamos en contacto con niños, no solamente en el trabajo, en el ámbito laboral, sino familiar, pues nos pudimos dar cuenta qué tanto pudo haber impactado en un niño a diferencia de otro. Si realmente se les manejó la situación desde un inicio sobre el significado de el por qué el niño no estaba yendo a la escuela, el por qué teníamos que quedarnos en casa. Entonces, al final se vuelve una concepción cognitiva, el cómo uno lo está percibiendo, en cómo uno lo va de alguna manera asimilando racionalmente para poder adaptarnos también a esta situación de aislamiento. Y por último, la concepción socioeconómica, que se concibe en términos de derechos y desarrollo humano. Al final esto se ve reflejado prácticamente en todos los ámbitos en donde nos relacionamos y siguiendo el modelo ecológico que ya mencionó la doctora Chávez, pues bueno, al final impacta en todos estos niveles de relación que se tiene a nivel cultural, a nivel familiar, a nivel social y también a un nivel de individuo. Partiendo entonces de este contexto, de esta situación en la que se vivió prácticamente 2 años dentro del ámbito escolar y familiar, pues el objetivo de este estudio fue prácticamente reconocer aquellos síntomas emocionales que en su momento los padres de familia percibieron en sus hijos a partir de este contexto de la pandemia. Una vez que llegamos al confinamiento, una vez que llegamos al aislamiento, pues fue importante para nosotros considerar cómo lo estaban percibiendo los padres en cuanto al comportamiento y si hubo algún cambio significativo que pudieran ellos considerar e identificar y para nosotros un dato importante poder abordarlo frente a planear distintas herramientas de trabajo. El método, pues bueno, ya lo mencionamos anteriormente, se estuvo trabajando con escuelas primarias ubicadas en el Estado de México, en Tlalnepantla. Se empleó un muestreo no probabilístico intencional y se hizo un estudio descriptivo, para lo cual, bueno, pues 574 padres de familia fueron los que respondieron a esta encuesta digital, de los cuales se obtuvo la información de 775 niños, de los cuales 379 hombres y 396 mujeres. Aquí en la parte de la derecha de la presentación podemos ver los números en cuanto a el grado que contestaron, cuántos de primero, cuántos de segundo, de tercero, cuarto, quinto y así hasta el 6º grado del nivel primario. Como se mencionó, es un estudio descriptivo. La encuesta habla sobre los efectos psicológicos derivados por el COVID-19 en niños en una presentación digital
donde se evaluaron 4 dimensiones o 4 variables que fueron descritas a partir de esta encuesta, donde se midieron algunas dimensiones en cuanto a la ansiedad, a la conducta, a la depresión y a los síntomas psicosomáticos. Una vez que respondieron los padres de familia esta encuesta, pues bueno, vamos ya a la parte de resultados, en donde se encontró prácticamente que el 81% de niños fue reconocido por sus padres con por lo menos un indicador de problemas de ansiedad. Y aquí es donde la doctora Blanca ya lo mencionaba, ya se está trabajando con estas propuestas psicoeducativas a partir de estos resultados. Realmente un 81% de los niños, en cuanto a la percepción que tuvieron los padres, pues realmente vimos que realmente sí existen situaciones de ansiedad. Entre las dimensiones que se evaluaron para esta variable fue la preocupación por los familiares, y esto puede ser completamente entendible en cuanto a la pérdida de algún familiar, la preocupación, el que el niño se mostrara ansioso más de lo normal, que tuviera alguna sintomatología en el miedo, que hubiera una preocupación más de lo habitual. También problemas para conciliar el sueño, llorar por la noche y falta de aire. Estos fueron algunos de las variables o dimensiones que lograron identificarse para la variable de ansiedad, y que los papás pues identificaron que al menos uno de estos indicadores se mostraron en los niños. Para el siguiente resultado, en cuanto al factor o en cuanto a la variable de conducta, se encontró que el 62% de los niños fueron detectados también con al menos un indicador de esta variable. ¿Qué fue lo que se encontró en esta variable? Pues que se enojaba el niño más de lo habitual, seguramente en cuestión de berrinche, en cuestión de no querer hacer pues las tareas que normalmente iba realizando, se queja de las reglas, por ahí a lo mejor que ya no las obedecían al 100%, y de ahí se desencadena la desobediencia, que seguramente se fue identificando en mayor medida. Esto resultaba en hacer más berrinche, fue lo que al menos encontraron los papás en los niños, discutían con mayor frecuencia, incluso hasta autolesiones que en los niños pudieran identificar los papás. De estas estos 6 indicadores fueron los que prácticamente reconocieron más los papás, lo que nos lleva a un 62% de este indicador de conducta en cuanto al comportamiento que se tuvo. Para la variable de depresión, se encontró que el 57% de las respuestas encontraron alguna sintomatología, como lo es que estaba menos activo el niño, lloraba con mayor facilidad, disfrutaba menos sus actividades, que había perdido el interés por ciertas actividades, que se veía más triste de lo habitual, lloraba más de lo habitual, el no querer jugar. Al final, pues, siendo niños, sabemos que el verlo ahí jugar, algo pues nos está diciendo, ¿no? Que de repente ya no quiera jugar, pues fue algo que también los papás notaron. Y que el dormir menos, el aislamiento del niño, y también en situaciones de alimentación, el que comiera menos, también significaron algunos de los indicadores para la variable de la depresión. Y por último, en los trastornos psicosomáticos, que fue lo que se encontró, el 28% de los que respondieron a esta encuesta, pues identificaron al menos uno de estos indicadores, como lo es dolores de estómago, dolores en alguna parte del cuerpo, sin especificar cuál, alergias que seguramente no existían y que se empezaron a manifestar, molestia en los ojos, problemas en la piel, dolores de cabeza más frecuentes, náuseas, mareos y vómito. Fueron algunas de estos indicadores que mostraron o que reconocieron los papás en esta encuesta. Y bueno, al final de poder nosotros obtener esta información de los padres, de ahí nace la idea, nace esta necesidad como psicólogos, pues darles a ellos las herramientas para afrontar estas situaciones, para abordarlo desde una temática multidisciplinaria, y en donde estuvieran relacionados tanto la parte docente, la parte familiar
y que tuviera un impacto positivo en los niños. De ahí que se derivan estas estrategias psicoeducativas, algunas de ellas que ya se aplicaron, algunas de otras estamos en proceso de estarlas trabajando. Lo mencionaba la doctora Chávez, pues ya tenemos ese acercamiento con algunas escuelas, con algunas propuestas de trabajo que esperamos poder compartirlas más adelante y saber pues cuál ha sido este impacto y sobre todo el recibimiento con el que se vive en las escuelas. Es muy difícil trabajar con padres de familia dentro de las escuelas, pues esto al final es en cierta parte normal, en que la asistencia a las escuelas por parte de los padres sea muy compleja, muy difícil de abordarlo en ese sentido. Sin embargo, se sigue trabajando en ello y por lo tanto a la conclusión que llegamos es que se debe de reconocer la importancia de los padres para poder detectar estas situaciones emocionales que los niños están viviendo, que muchas veces se subestima esta situación de que en los niños no existe la depresión o no tendrían por qué preocuparse, no tendrían por qué tener problemas, y esa visión es la que nos hace realmente disminuirle la atención que realmente requiere el trabajo con los niños, con esta población infantil, para así poder reconocer cuáles son las necesidades específicas que se necesitan cubrir por parte de nosotros y así, bueno, mejorar su calidad de vida ante una situación de contingencia sanitaria, pues que prácticamente se llevó a un nivel mundial y que todavía seguimos padeciendo de ella, todavía no estamos al 100% librados de este virus, seguimos trabajando también en ello, todavía cuando estamos haciendo actividades presenciales, pues seguimos manteniendo los cuidados, todavía seguimos fomentando este uso de cubrebocas en las escuelas y sobre todo, pues estamos tratando de llevar esta información hacia los padres de familia, darles la importancia sobre el que ellos, pues al final es su primer vínculo social en el que los niños se desenvuelven en los primeros años de vida, hablando de el nivel básico y pues bueno, al final ellos son los referentes de toda esta información que hemos logrado obtener a partir de esta encuesta digital y que al final va a ser el parteaguas de poder brindarles más estrategias más específicas y poder llegar a más escuelas. Esto es todo para este tema. Muchísimas gracias. Cedo la palabra a la doctora Blanca. Gracias. Muchas gracias, maestra Alma. Ahora vamos a escuchar el trabajo de depresión y autoconcepto académico en niños de primaria. Este está a cargo del licenciado Salvador Jaramillo Ramos y de la licenciada Karen Adriana Ugalde del Olmo. Bueno, ¿sí me escuchas? Sí te escuchamos, Karen. Ok, muchas gracias, doctora. Pues muy buenas tardes. Espero todos estén pasando una excelente tarde. El día de hoy estaremos presentando el tema de depresión y autoconcepto académico en niños de primaria. Este es el proyecto de PAPIT IN 3019-21. Estará el equipo conformado por su servidora Karen Ugalde del Olmo, Jaramillo Ramos Salvador, Edgar Grimaldo Salazar y Blanca Ivette Chávez Soto. Bueno, si bien comenzaremos hablando un poco sobre lo que es el autoconcepto y el autoconcepto académico. En cuanto al autoconcepto, damos referencia a un poco a la parte de la imagen que tenemos sobre nosotros mismos, sobre cómo nos percibimos. Y estas imágenes no nada más pueden ser visuales. De igual modo, existen distintas características, como pueden ser las afectivas, las estéticas y las físicas. Existen más variedad. Y dentro de estas nos ayudan un poco a verlo también de manera inconsciente o consciente. Y esto va a ayudar a definirnos nuestra imagen del yo. En cuanto al autoconcepto académico, tenemos más que nada una percepción sobre la parte académica, sobre la parte del alumno.
sobre sus propias capacidades y cómo el alumno las determina sobre sí mismo. Esto le va a ayudar a poder formular sus actividades, sus tareas y de este modo poder tener un rendimiento académico mejorable. De igual modo, el autoconcepto académico les ayuda más que nada a poder saber cómo enfrentarse a las dificultades que se le presenten más adelante en el aula. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la depresión, hacemos referencia a una alteración del estado del ánimo. Este estado del ánimo suele ser de una manera de tristeza, infelicidad y puede ser persistente y generalizada. De igual modo abarca la parte de la vida cotidiana en la que pues dejan de hacer ya sus hábitos, como puede ser salir con sus amigos, pasar este tiempo con sus familias y tienden a tener un aislamiento social. De igual modo, en cuanto a los niños se les presenta de un modo irritable o malhumorado y pues esto hace que pues dejen de hacer sus cosas, sus hobbies, sus proyectos que tengan. Si bien la depresión pues juega un papel importante y existen dos factores que pueden ser los factores biológicos, que en este caso puede ser por los neurotransmisores, por la falta de serotonina, noradrenalina y dopamina. De igual modo los psicosociales, que pueden ser circunstancias estresantes como puede ser el trabajo, que es la vida laboral, en cuestiones también emocionales, o en este caso estamos hablando de la parte académica. La siguiente, por favor. Ok, bueno, en cuanto a la correlación en la depresión y el autoconcepto, estuvimos realizando o investigando sobre algunas referencias de esta misma correlación y logramos concretar que habían ciertos estudios en los que el primero habla de Charcón y López en el 2016, donde ellos encontraron una relación entre esta parte del autoconcepto y la parte de la depresión. En cuanto a esto, se hizo un estudio en universitarios y en adultos. Encontraron que hay una relación inversa, ya que entre mayor depresión, menor autoconcepto. De igual modo, se determinó así por el siguiente estudio, que es de Bartra en el 2016, en el cual igual realizó un estudio a estudiantes en donde encontró la misma situación, que entre menor autoconcepto, mayor depresión. Asimismo, Sim y Now en el 2000 realizaron un estudio en adolescentes y bueno, fueron 2.706 y fue en Hong Kong el estudio y obtuvieron indicadores de que el autoconcepto pues sí tiene una correlación negativa entre la depresión, ya que pues el autoconcepto se determina más por la parte afectiva, por sentimientos positivos. Entonces, igual determinaron que pues al tener un ambiente familiar favorable, eso hace que el autoconcepto y la parte de depresión pueda disminuir. Por último, en el caso de más específico a niños de China, igual creo que fue, o en Japón, encontró Wu y Kong en el 2014 que el autoconcepto es un mediador del rendimiento académico y en la depresión. Por lo tanto, esto puede favorecer que el autoconcepto les genere más habilidades en los niños en su infancia, por lo que recomienda que sí tenga que ver mucho esta parte del autoconcepto y que los padres de familia se puedan acercar un poco más a ellos. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a nuestro objetivo, es determinar la relación que existe entre el autoconcepto académico y la depresión en niños de primaria. La siguiente, por favor. En cuanto al método, tenemos un tipo de estudio que es transversal y correlacional, y en los participantes fueron 60 niños, 27 hombres y 33 mujeres. Fue en una primaria pública ubicada en el Estado de México y su edad promedio era de 9.9. Fueron niños de cuarto, quinto y sexto grado. La siguiente, por favor. Bueno, continuamos con lo que son las herramientas. Primero que nada, tenemos lo que es el cuestionario de depresión para niños de Lang y Fisher, el cual evalúa globalmente y específicamente lo que es la depresión infantil
el cual cuenta forzosamente con 30 a 40 minutos, 60, cuenta con 60 ítems, 48 caracteres depresivo y 18 carácter positivo. Este también tiene dos totales, que es el total depresivo, que tiene 6 subescalas, y tiene un total positivo que tiene 2 subescalas. La otra herramienta que utilizamos fue la prueba de autoconcepto académico, el cual fue desarrollado por Chávez et al. Y este también se divide por 2 partes, el cual se divide por datos personales de los alumnos, y la otra parte se divide por 36 ítems que tienen un formato tipo Likert con 7 opciones de respuesta, el cual tiene una confiabilidad de 0.848 a través de la alfa de Combat. Aquí tenemos lo que es el procedimiento. Primero lo que hicimos fue solicitar a la escuela, o sea, los directivos, maestros y personal de la escuela, el poder aplicar los instrumentos de una manera adecuada, y después pedimos que nos pudieran dar el consentimiento informado a los padres para que nos pudieran firmar de lo que íbamos a hacer en la escuela. Después pasamos a lo que es pasar a los salones para aplicar las pruebas. Después, pero lo más importante que hicimos para que los niños no se estresaran, no se entretuvieran en responder las pruebas rápidamente, lo que hicimos fue respetar los horarios de recreo y salida para que los niños no se estresaran. Y después lo que hicimos fue contar todas las pruebas, ya finalizando todo esto, y ver si han sido todas debidamente contestadas y que no haya ninguna tachadura, alguna borradura extra, y que todas hayan sido entregadas. Y por último, lo que hicimos también fue colocar los datos obtenidos en un programa estadístico llamado SPSS. Y esa fue una tabla arrojada por los datos, que nos enfocamos principalmente en lo que es el autoconcepto, y vimos varias variables, que fue afectivas, sociales, autoestima, muerte, culpa, depresivos varios, depresión, ánimo y positivos varios y positivos. Y como podemos ver también, casi lo que son de afectivos hasta depresión son todas casi, no resaltan tanto como lo que son de ánimo a depresivos varios, porque lo que aquí nos muestran los resultados son asociaciones positivas y significativas entre autoconcepto académico y los factores ánimo, alegría y positivos varios de la escala, pero aquí podemos ver que la depresión tiene una relación, la autoestima y la depresión tienen una relación inversa, la cual quiere decir que mientras más autoestima, menor depresión, algo así. Y aquí tenemos lo que es la discusión, el cual podemos ver que los resultados obtenidos concuerdan con los estudios que analizamos anteriormente. Y en estos estudios también existen distintos factores que se ven reflejados. Estos factores, que es la autoestima y la depresión, son factores que pueden verse en la calidad de respuesta de los estudiantes frente al rendimiento académico, las relaciones interpersonales y la calidad de trabajo. Y también muchos de esos estudios agregan que no hay que descartar que otras variables externas estén influyendo en el rendimiento y en el autoconcepto del niño. O sea, ya puede ser como problemas en casa, problemas en su vida afectiva, otros problemas que estén afectando esa parte. Por eso es importante continuar con
con esta línea de estudio. Bueno, y como conclusión tenemos que el autoconcepto académico y la depresión son factores que suelen estar altamente relacionadas y estantes en la vida de los alumnos. Y se concluye que las características de la personalidad actúan como moderadores de la depresión. Y es indispensable conocer las influencias del entorno familiar y de otros entornos, aparte de la escuela, en el desarrollo de estas variables del presente estudio, por lo que se sugiere continuar con esta línea. Y por último, aquí tenemos lo que son las referencias, desde los estudios de Wu y Ku hasta los que son de Singh y Keok. Muchas gracias. Gracias, licenciada Karen y licenciado Salvador. Ahora vamos a dar paso al tercer trabajo, que es el del maestro Edgar Grimaldo, en el que nos va a mostrar otra correlación. Listo. Buenas tardes. Bueno, ¿sí me escucho? Sí, te oyes. Ok, muchas gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias al comité organizador, muchas gracias a los asistentes. Yo soy el maestro Edgar Grimaldo y bueno, vengo a presentar el trabajo Correlatos entre el autoconcepto y la inteligencia emocional en niños de educación primaria. Los autores son Italia Valeria Rodríguez, Alma Castillo, Edgar Grimaldo y Blanca Ivette Chávez Soto. Ahí está. Muy bien. La inteligencia emocional se ha definido como la capacidad que tenemos nosotros como individuos tanto de reconocer nuestros sentimientos como también de su expresión o manejo de estas hacia los demás o en nuestras relaciones interpersonales. ¿Bien? Una muestra de esta capacidad que implica la inteligencia emocional se puede ver observada cuando nosotros podemos establecer relaciones cordiales o duraderas, significativas para nosotros como individuos, y también cuando este mismo manejo de nuestras emociones nos permite dar soluciones a problemas o adaptarnos de una manera eficaz al medio, las problemáticas, las dificultades que éste puede presentar. En este caso, lo que a nosotros nos interesaba era estudiar o reconocer, identificar cuáles eran las capacidades que tenían desarrolladas los niños o que desarrollaron o no durante este periodo de cuarentena pandemia, que todavía continúa este fenómeno. En su aplicación o en la intervención en esta área, lo que nos interesa o los estudios que se han estado revisando mencionan que la inteligencia emocional se relaciona principalmente con la autoestima, las habilidades sociales y el autoconcepto. Este último es definido como la percepción que nosotros tenemos de nosotros mismos, ¿vale? Aquellos pensamientos, ideas, juicios de valor que tenemos de nuestras habilidades, características, las emociones que surgen a partir de todas estas evaluaciones y por lo tanto la conducta, nuestra forma de actuar a través de este juicio que hacemos de nosotros, de esta percepción o imagen que tenemos de nosotros mismos. En una primera instancia se consideraba que el autoconcepto era un constructo unidimensional, pero conforme fueron pasando las investigaciones, se fue hallando que es un constructo multidimensional o multifacético, es decir, que dependiendo en el área en el cual o el lugar, ambiente en el cual nosotros nos estamos desarrollando, se puede desarrollar una imagen propia. La principal clasificación que se tiene del autoconcepto es el autoconcepto académico y el no académico.
El autoconcepto no académico está relacionado más con las relaciones sociales, las capacidades físicas, mientras que el autoconcepto académico implica la representación que tenemos de nuestras habilidades como estudiantes. ¿Por qué se divide así? Principalmente porque la escuela es el segundo ambiente más importante en el cual se desarrollan los niños, solamente por detrás de la familia o el entorno familiar. ¿Vale? Entonces, ¿por dónde se da la relación entre el autoconcepto académico y la inteligencia emocional? Al nosotros tener, o los niños, tener un autoconcepto positivo o alto de ellos mismos, se ha observado que se desarrolla una mayor, o está relacionado con el desarrollo de habilidades como la creatividad, ¿no? La resiliencia, la tolerancia a la frustración, la iniciativa a enfrentar problemáticas tanto académicas como también la ayuda hacia los demás y principalmente en el reconocimiento de las emociones. Y es ahí en donde nosotros buscamos saber cuál es la relación que tiene el autoconcepto a niveles altos, bajos, positivo, negativo, con la inteligencia emocional. Por lo tanto, el objetivo de la investigación fue analizar la relación que existe entre la inteligencia emocional y el autoconcepto académico en niños de primaria. El estudio fue de tipo transversal y correlacional. Se trabajó con 60 niños de una escuela primaria del Estado de México, teniendo 27 hombres, 3 mujeres, en una edad de 9 años promedio, donde principalmente teníamos de cuarto, quinto y sexto grado. ¿Vale? Los instrumentos que se utilizaron fue la prueba de autoconcepto de la doctora Chávez Soto, el cual tiene un nivel de confiabilidad de 0.8 y el inventario de inteligencia emocional de Valles y Valles. Este consta de 45 reactivos, tiene un nivel de confiabilidad de 0.8 y evalúa 6 dimensiones: autoconciencia, autocontrol, asertividad, habilidades sociales, empatía y motivación. Como ya ha mencionado anteriormente, nos acercamos a la escuela para poder pedir tanto permiso a las autoridades educativas como el consentimiento informado de los padres de familia y el asentimiento de los niños para aplicar las pruebas. Estas se aplicaron durante el horario de clases para evitar que variables como la motivación o, bueno, distractores como el recreo, clase de educación física influyeran. Y se realizó el análisis estadístico en el programa SPSS. ¿Qué se encontró? El autoconcepto académico correlaciona de manera positiva y significativa con la inteligencia emocional en su medición global. Aunque esta correlación se pueda considerar niveles medios, es significativa estadísticamente. Y lo mismo pasa con cada uno de los indicadores que mide la prueba, tanto con la autoconciencia, el autocontrol, la asertividad, habilidades sociales, empatía y motivación, que nos está diciendo que tanto el reconocimiento de emociones, la expresión de estas, ¿no? El establecimiento de relaciones y también el reconocimiento de las emociones de los otros están relacionadas de manera positiva y significativa con el autoconcepto académico. ¿Qué es lo que entonces nosotros podemos concluir a partir de esto? En primer lugar, se coincide con otras investigaciones en las cuales tanto con adolescentes como con niños se ha encontrado que estos dos constructos se encuentran correlacionados, ¿no? Aunque se pueda considerar que la correlación no es fuerte, no podemos negar que estos van de la mano en el desarrollo emocional del niño. Por lo tanto, las intervenciones que nosotros podamos generar, tanto para promover habilidades de inteligencia emocional, como
en el reconocimiento de nuestras características o la formación de una imagen personal van a favorecer el desarrollo del niño y se va a visualizar o se mostrarán beneficios tanto en su desempeño académico como en la prevención de o presentación de algunos síntomas o trastornos que la misma pandemia pues no facilitado, pero al menos sí hemos identificado que es probable que sucedan debido a todos los cambios que requiere la adaptación a esta nueva normalidad. El ambiente en el cual nuestros niños se están desarrollando actualmente, pues es cambiante, es nuevo y ellos también están en desarrollo a la par que esta nueva realidad o esta nueva normalidad se está estableciendo. Por eso es importante identificar estas áreas de intervención en las cuales nosotros podamos diseñar y elaborar programas dentro de las escuelas y así favorecer y promover un buen desarrollo de los niños dentro de estas. Se encuentran las referencias y bueno, agradezco mucho su atención. Muchas gracias, maestro Edgar. Y ahora vamos a dar paso al último trabajo que está a cargo de la licenciada Abigail García y del licenciado Gerardo Iván Ramírez. Ok, bueno, buenas tardes. Nosotros el día de hoy lo que les vamos a presentar serían las estrategias psicoeducativas para lo que sería el manejo de la ansiedad de niños de primaria. En este caso, su servidor, Gerardo Iván Ramírez Bustamante, y la licenciada Abigail García Martínez, vamos a presentar esta parte del proyecto PAPIT. Ok, para comenzar vamos a darle contexto a la información que existe alrededor de lo que es la ansiedad. Para la Organización Mundial de la Salud lo toma como un trastorno muy importante a nivel mundial, puesto que es un trastorno de gran importancia a nivel mundial, ya que existen 264 millones de personas que lo padecen. Si nos centramos únicamente a nuestra población infantojuvenil, tenemos que en México hay una prevalencia del 18%, donde adultos de entre 30 a 50% que ya están diagnosticados con este trastorno, empezaron a tener síntomas al principio en su etapa infantil y bueno, llegó hasta la adultez. Para esto, bueno, es importante poder diferenciar entre la ansiedad y un trastorno de ansiedad. Vamos a tomar en cuenta que la ansiedad es aquella emoción que forma parte de nuestros mecanismos de supervivencia y que si bien puede ser algo desagradable, nos va a ayudar ya que da respuestas en algunos contextos cuando nos sentimos amenazados, nos incitan al enfrentamiento o nos comienzan a preparar para una huida o escape. A diferencia del trastorno de ansiedad. En el trastorno de ansiedad vamos a tener todas estas respuestas, pero de una manera excesiva, donde la duración, la frecuencia y la intensidad van a ser mayores, interfiriendo así en nuestros niveles emocionales y además a nivel funcional. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos que los trastornos de ansiedad en la infancia van a ser diferentes o los vamos a diagnosticar de diferente manera que los trastornos de ansiedad en adultos. ¿Por qué? Tenemos nuestra clasificación del DSM-5 donde nos dan estas categorías de los diferentes tipos de ansiedad, donde tenemos N cantidad de ítems y se considera que si tú tienes cierto número de alguno, bueno, podríamos decir que tienes ese trastorno. Sin embargo, nos menciona que en los niños es diferente. ¿Por qué? Si nada más tenemos uno,
con ese basta para poder pensar que es un trastorno de ansiedad. Sin embargo, necesitamos un buen psicoterapeuta y un muy buen diagnóstico para no confundir estos síntomas con el nivel cognitivo del niño, el desarrollo y la edad que tengan, que podrían ser síntomas normales por esto. Dentro de las características que tenemos, pues bueno, está la palpitación acelerada del corazón, el aumento en transpiración, conductas de evitación, dificultades al dormir, dolor excesivo de cabeza y estómago, por mencionar algunos. Estos se van a presentar más o menos entre los 7 y 11 años de edad. Siguiente, por favor. Existen para el tratamiento diversos modelos dentro de la psicología que los tratan. Sin embargo, uno de los más eficaces ha sido el modelo cognitivo-conductual. Este modelo, pues bueno, se encarga de identificar las distorsiones cognitivas. Para ello, dentro de los tratamientos, pues se enfoca en las emociones, en los pensamientos y en las conductas disfuncionales, dándoles herramientas a estos pacientes que pueden llevar a cabo en su vida diaria para poder disminuir estas sintomatologías. Dentro de este modelo, bueno, su eficacia se ha visto al reducir la ingesta de medicamentos y en que el efecto clínico permanezca meses después de haber tomado el tratamiento. Siguiente, por favor. Ahora, una vez tomando toda esta importancia de qué es ansiedad, qué es el trastorno de ansiedad, nuestro taller tiene el objetivo general de conocer los efectos de un programa psicoeducativo para disminuir la ansiedad provocada por el COVID-19 en un grupo de niños, mientras que sus objetivos específicos fueron identificar los pensamientos y emociones con la finalidad de gestionar las situaciones de una mejor manera, el proporcionar información sobre la ansiedad y habilidades de cómo abordarla, y enseñar técnicas de relajación que les ayudaran. Siguiente, por favor. Bueno, nuestro diseño fue cuasi experimental pre-test post-test. Como lo había mencionado ya anteriormente la profesora Alma, hubieron varias escuelas. Dentro de estas escuelas se tomó únicamente una, teniendo una población de 50 alumnos de entre 10 y 11 años. Se les aplica a esta población la prueba de ansiedad de Spencer y se saca el percentil 75, dejándonos así una muestra no probabilística intencional de 17 alumnos, de los cuales 10 eran pertenecientes a quinto año y 7 a sexto año, conformados por 6 niños y 11 niñas, a los cuales, pues bueno, se les aplica este programa de intervención de corte cognitivo-conductual de 5 sesiones que duraban de entre 45 y 60 minutos. Referente a lo que sería la creación de ese taller, tenemos dos puntos principales a tomar en cuenta, y es que nos basamos en lo que sería la revisión de investigaciones similares y revisión de programas de intervención. Algunos de estos están realizados por Espinosa en el 2019, por Gutiérrez y sus colaboradores, y por Garay y algunos de sus colaboradores. Principalmente ellos trataban lo que sería la intervención del trastorno de ansiedad bajo el modelo cognitivo-conductual, trastorno de ansiedad generalizada. En este caso, los estudios realizados por Gutiérrez centraban en lo que sería el trastorno de ansiedad en niños. Bueno, bajo esto, en el modelo cognitivo-conductual, nosotros creamos lo que serían 5 sesiones psicoeducativas, cada una con un objetivo en particular, en este caso, dividida a un tema principal. En la primera sesión nos centramos en enseñarle al niño qué son las emociones y los pensamientos. En la segunda sesión nos centramos en enseñar lo que sería la ansiedad. En la tercera sesión nos centramos en una técnica de relajación, que sería la respiración diafragmática. En la cuarta sesión, otra técnica de relajación, que sería la relajación progresiva de Jacobson. Y en la última sesión sería la técnica de solución de problemas sociales. Estas 5 sesiones estuvieron divididas principalmente en lo que se conoce como 2 actividades, y en la parte de evaluación nosotros realizamos lo que sería una evaluación pre-test y post-test sobre el nivel de conocimientos de pensamientos y ansiedad, y una evaluación principalmente dirigida a la que sería la respiración diafragmática. Bueno, durante la primera sesión realizamos la primera evaluación de conocimientos previos antes de comenzar.
Posteriormente, comenzamos a que los niños conocieran lo que serían las emociones y los pensamientos con el objetivo de que ellos pudieran conocer y comprender estos conceptos, para que posteriormente ellos pudieran identificar tanto sus emociones como sus pensamientos, ya sea a través de lo que nosotros nos apoyamos, que serían videos interactivos, presentaciones PowerPoint, y en este caso la participación de los alumnos. Es importante que nosotros hayamos en este caso, para que pudieran identificar sus emociones y pensamientos, es que se les enseñó a realizar registros conductuales para que pudieran identificarlos. Posteriormente, lo que sería la sesión número 2 dirigida a ansiedad, nos basamos principalmente en dos actividades. La actividad número 1 es centrada en que pudieran conocer y comprender los conceptos de ansiedad, sus síntomas, sus consecuencias y cómo se manifiesta en el cuerpo, para que posteriormente ellos, a través de la actividad El Cartero Conocedor, presentando diferentes situaciones, pudieran identificar lo que son los elementos que componen los altos niveles de ansiedad, ya sea a nivel emocional o en pensamientos. Bajo estas primeras dos sesiones se les enseñó la información que necesitábamos para que ellos pudieran identificar en qué momentos ellos tienen la sensación de ansiedad o niveles de ansiedad altos. Para eso, entonces, en la sesión número 3 nos dirigimos a enseñarles lo que sería la respiración diafragmática. Es una técnica de relajación y en este caso está compuesta por lo que sería varios pasos para que ellos puedan utilizarlos en diferentes momentos en los que tienen altos niveles de ansiedad o si tienen la sensación de ansiedad. Se les enseñó en la primera actividad, que sería la técnica de respiración, cómo realizar la técnica de respiración diafragmática, principalmente dividir su diferencia con una respiración normal, y para posteriormente en la actividad número 2, ellos pudieran realizarla de manera individual y sin el apoyo del docente, para que pudieran realizarla en este caso en sus casas sin el apoyo de una persona externa. Ahora, lo que sería la cuarta sesión dirigida a la relajación progresiva de Jacobson, teníamos el mismo objetivo, que ellos pudieran utilizar esta técnica de relajación para afrontar las sensaciones de ansiedad en diferentes momentos. Para esto, nuevamente, se les enseñó en la primera actividad qué es lo que sería la técnica de relajación progresiva, cómo poder realizarla, principalmente que ellos pudieran entender cómo es una tensión muscular y qué partes del cuerpo pueden realizar esa tensión muscular para conseguir la relajación que esta técnica quiere. En la actividad número 2, me estoy relajando, los niños en pareja realizaban esta técnica con el apoyo, en este caso, de su compañero, para poder realizar la técnica. El objetivo de esto es que ellos pudieran realizarla sin el apoyo, en este caso, de un profesional de la salud, y de ser necesario, pudieran apoyar, en este caso, a alguien más. La quinta y última sesión, dirigida a la solución de problemas sociales, en este caso de Zurilla y Goldfried, tenía como objetivo que ellos pudieran aplicar esta estrategia a las situaciones problemáticas que les estén generando altos niveles de ansiedad. Para esto, nuevamente, se les enseñó lo que sería una solución, qué es un problema, su diferencia principalmente a la hora de ser un hecho, cuando esto suele confundirse, principalmente cómo ellos pueden conseguir diferentes alternativas para encontrar una solución y poder aplicarlas. Bajo esto se realizó lo que sería la actividad número 2, vamos a solucionarlo, en la cual los niños debían aplicar la técnica que se les enseñó en diferentes situaciones que se les presentaban. En este caso, referentes a diferentes ámbitos, ya puede ser académico, social o familiar. Para esto, entonces, los resultados que nosotros obtuvimos del pretest y posttest en el cual aplicamos, nosotros conocemos que en este caso el nivel de conocimiento sobre las emociones, pensamientos y ansiedad de los alumnos va a afectar en este caso a que ellos puedan aplicar lo que serían estas técnicas. Como podemos ver, una clara diferencia en lo que sería, en este caso en el pretest, vemos una clara diferencia a lo que sería el posttest a la hora de aplicar el taller en ellos y el nivel de conocimientos que tienen sobre los temas principales. En este caso hay una clara diferencia en el conocimiento que tienen sobre un trastorno de ansiedad. Y referente a si ellos podían realmente realizar la técnica para poder disminuir sus niveles de ansiedad, cuantitativamente realizamos lo que sería un instrumento para poder conocer si tenían el nivel de conocimientos necesarios para realizar la técnica de respiración diafragmática. Como se puede ver en la gráfica, tenemos en este caso a un mayor de números de aciertos referentes a las preguntas, en este caso referentes que son a cómo realizar una respiración diafragmática, cuáles son los instrumentos, en este caso las instrucciones que deben realizar, la duración de una respiración,
y principalmente cuál es la posición en la que ellos deben realizar esta respiración diafragmática. Por último, con esto llegamos a las siguientes conclusiones de nuestro taller. Bueno, dentro de nuestras conclusiones tenemos que hubo un aumento en las habilidades sociales. Como mencionamos, eran niños de 5º y 6º año y dentro de los cuales unos participaban más que otros. Entonces, los que tenían mayor participación dentro de las actividades ayudaban a sus compañeros para que pudieran ellos también participar e interactuar de diferentes maneras. Otra conclusión que tuvimos fue la aplicación de los conocimientos. Una vez que nosotros les explicamos y les ayudamos a identificar entre sus pensamientos y sus emociones, ellos podían identificarlo no solamente en lo que les pasaba a ellos en la vida diaria, sino que ya podían dar ejemplos de lo que identificaban con las pláticas con sus papás y entonces podían decir, bueno, mi papá me mencionó esto, ahora entiendo que fue por esto y esto o que podía estar sintiendo esto y esto. Otra fue el aprendizaje dinámico participativo. Se les daba algunas partes teóricas o por videos, sin embargo, eran en estas actividades de interacción entre ellos donde más se enfocaban o donde más podían sacar provecho de lo que se había visto y lo podían aplicar. Se veía que había un puntaje mayor. Y bueno, de la edad de los niños, al principio, entre 5º y 6º, había una diferencia, habían ejemplos que a los niños de 5º se les dificultaba poder captarlos o no los comprendían del todo, y esto se cambió dando ejemplos a su edad. Sin embargo, no se vio realmente afectado, ya que al final, como lo vemos en los resultados, los niños terminaron con aprendizajes similares, fueron de 5º o de 6º año. Cosas que nos ayudaron muchísimo fueron los espacios que nos brindó la escuela, puesto que era un espacio únicamente para el taller. Por lo tanto, podíamos hacer todas las actividades y los niños tenían toda la libertad de poder contar con ese espacio para este taller. Dentro de nuestras recomendaciones, pues tenemos justamente el que les den seguimiento después de 3 a 6 meses para saber si realmente fue eficaz el taller, si siguen estos resultados como se presentaron, hubo una disminución o simplemente se mantuvo. Y otra es poder tomar en cuenta los signos que nosotros veamos en los niños, nuestros sobrinos, hijos y demás, puesto que como lo habíamos mencionado en el marco teórico, dentro de la infancia se empiezan a gestar estos síntomas que si nosotros no le ponemos o le prestamos esta atención, pues bueno, puede resultar en un trastorno de ansiedad cuando sean adultos. Siguiente, por favor. Y bueno, estas son nuestras referencias. Agradecemos muchísimo su atención y le doy la palabra a la maestra Blanca. Muchas gracias, Fabi e Iván. Pues aquí ya tenemos algunas preguntas. Me gustaría contextualizar solo un poquito. En un inicio de la pandemia, efectivamente veíamos que salían como algunas encuestas en línea enfocadas precisamente a los adultos, a los adolescentes. Y teníamos pues esta inquietud de cómo acercarnos a la realidad de los niños. Entonces estuvimos pensando, como no podíamos asistir a las escuelas, cuál era como la forma más importante o más oportuna de llegar a ellos sin que estuviéramos, sin considerar, por ejemplo, que el papá nos pudiera dar el consentimiento informado, que era muy, muy importante en ese momento. Entonces diseñamos una primera encuesta en donde en la parte inicial viene el consentimiento informado, los papás la pueden contestar. Con ayuda de la Fundación PROED se pudo enviar a diferentes estados de la República y tuvimos como un primer acercamiento del problema. Gracias a esa encuesta nosotros pudimos hacer algunas como especificaciones, sugerencias, vimos pues que funcionaban algunos ítems de una forma, otros de otra, se reestructuraron un poquito la forma de aplicación, las preguntas se quedaron tal cual, solamente fue la forma de aplicación y tuvimos la oportunidad de contar con el contacto de una coordinadora de zona de Tlalnepantla que estaba de responsable de 10 escuelas primarias, entonces ella nuevamente
En ese momento todavía no se asistían a las clases presenciales y se envía la encuesta y estos son los datos de esta segunda aplicación de la encuesta virtual. Y este es como el primer acercamiento, ¿no? En cuanto a la aplicación de los otros instrumentos, le cedo la palabra a la maestra Alma, solo para contextualizar esta parte de la encuesta, y después la maestra Alma nos va a contar qué fue lo que hicimos. Sí, doctora, muchas gracias. En efecto, el primer acercamiento con la coordinadora de zona fue a través de la encuesta digital, que se aplicó más o menos por octubre, noviembre de 2021, ya a partir de este contexto que la doctora nos comenta. Y una vez teniendo este acercamiento, ya los niños empezaron a asistir de manera escalonada, entre que unos grupos iban un día, otros grupos otro día, y en ese sentido nos fuimos acercando poco a poco a la escuela, ya teniendo una reunión presencial con algunos de los profesores, incluida la supervisora de zona, pues nos hicieron la encomienda de que ya podíamos presentarnos, ¿no? De manera presencial y empezar a trabajar con los niños, con los que ya estaban asistiendo. Y en ese sentido es como ya en primer inicio teníamos la idea de seguirlo trabajando de manera a distancia, virtual, y los instrumentos incluso ya estaban, ya los habían diseñado los alumnos con los que estábamos trabajando en Drive. Entonces nos dan la indicación, no, ya se están presentando, entonces necesitamos que vengan. Entonces ahí es donde nosotros nos acercamos a ellos, estos instrumentos que Abigail, que Iván, que el maestro Edgar nos comparten de estos resultados, se aplicaron de manera presencial. Ya tuvimos la oportunidad de ir, de asistir, conocer la población, a los niños, pues ya ir detectando de manera más específica cuáles son las condiciones en las que pues prácticamente retornaban, ¿no? Porque ya estamos hablando del año 2022, en donde ya empieza este retorno gradual y se empezaron a identificar casos muy particulares en cuanto a los temas de ansiedad, de depresión, y es lo que prácticamente nosotros también utilizamos en conjunto con los instrumentos que se aplicaron para poder determinar los planes o las estrategias psicoeducativas con las cuales la escuela podía empezar a trabajar. Y en ese sentido, pues es el último trabajo ahorita que nos comparte Abigail e Iván en cuanto a la propuesta que ellos hicieron, en la que están trabajando y que pues ya están teniendo un resultado, ¿no? A partir de este contexto, a partir de lo que en el momento que podemos acercarnos de manera presencial pudimos obtener y del primer acercamiento, ¿no? Que se tuvo de manera virtual con la información que los papás nos dieron. Esto también fue un indicador muy importante porque se logró hacer ese comparativo y contrastar lo que se encontró en primer lugar en la encuesta virtual con lo que en las escuelas pudimos aplicar. Con esta batería de instrumentos pudimos realmente constatar que realmente, y si se dieron cuenta en este simposio, algunos de los factores, algunas de las constantes que estamos identificando es la parte de la depresión y de la ansiedad. Son resultados derivados precisamente de un entorno de pandemia. Preguntaban al inicio si se puede distinguir entre lo que ya... Bueno, voy a repetir la pregunta. ¿Cómo pueden distinguir que las situaciones reportadas se deben a la pandemia o ya eran problemáticas latentes en los niños? Justamente porque se tiene este punto de comparación, en que los padres hayan encontrado características que no estaban antes y que fueron derivadas de la pandemia y que fueron estos indicadores que nos permitieron definir la batería de pruebas con las que íbamos a trabajar con los niños y al final realmente sí podemos constatar que fueron situaciones presentadas derivadas de la pandemia. Y pues bueno, el trabajo sigue, todavía tenemos ahí varios trabajos pues en puerta de los que estamos trabajando actualmente y que seguramente vamos a encontrar todavía datos más interesantes en este sentido para poder compartirlos en otro momento. Doctora Blanca, gracias. Sí, algo adicional a lo que comenta la maestra Alma es que pues ese primer acercamiento en lo hicimos primero pues nacional con PROED que nos ayudó, luego en Tlalnepantla
Y ahorita estamos trabajando con algunas escuelas de Apizaco en Tlaxcala y estamos encontrando situaciones muy similares en las cuestiones de ansiedad y de depresión en los niños. Y por eso es que los chicos pues están muy enfocados en hacer programas para atender estas situaciones. En un inicio también habíamos pensado como que hemos enfrentado varios retos y me gustaría comentarlos porque esta pandemia nos ha traído como muchas incertidumbres, ¿no? Primero lo pensamos de una forma y en el camino lo vamos cambiando porque las circunstancias así lo determinan. Primero era todo en línea con plataformas y aulas virtuales, pero pues la población de los papás luego no tiene este acceso, no tiene la economía suficiente para ingresar a las aulas virtuales y ya en la escuela nos estaban dando pues la posibilidad de regresar, entonces hacemos todo de forma presencial. Y aún así tenemos pues esta idea, tenemos algunas cuestiones de aulas. Primero habíamos pensado en una plataforma y luego pensamos que mejor es Classroom porque están como más adaptados a Classroom y han sido este tipo de situaciones aquí tanto en Ciudad de México, en Estado de México y en Tlaxcala, el estar con los niños como van de forma escalonada o en algunos días van unos, otros días van otros, pues el captar a toda la población ha sido complicado. Pero pues estamos muy, muy contentos con este trabajo porque queremos seguir aportando, ¿no? Vemos que esta situación a todos nos compete desde nuestra propia área de trabajo y pues este es nuestro granito de arena que hacemos para tratar de ayudar a esta población. Hay una pregunta nueva, doctora Blanca. La doctora Gabriela López dice, ¿consideran que la vuelta a la presencialidad les ha beneficiado después de todo este tiempo? Bueno, es que ahora que hemos regresado, encontramos otro tipo de situaciones. Resulta que después de 2 años de pandemia, ahorita que estamos aplicando en niños de 4º, 5º grado, vemos que no solamente son aspectos emocionales, ¿no? Sino que también existen problemáticas de rezago educativo. Entonces, muy probablemente por ahí vamos a tener otra línea de investigación a futuro porque pues ahora esta cuestión de educación especial mucho más específica para saber qué es lo que nos deja este confinamiento, esto de no asistir a la escuela, de tener cursos virtuales y clases en línea y que toda la responsabilidad se los dejemos a los papás, pues sí estamos viendo ahorita otro tipo de repercusiones. Entonces, pues no sabemos en dónde vamos, ahora sí que hasta dónde vamos a llegar, qué es lo que va a pasar en el futuro, pero estamos encontrando en las escuelas bastantes situaciones que sí son interesantes para trabajar. Muy bien. Y también la doctora Gaby López planteaba, bueno, felicitaba por el hecho de estas investigaciones y de que trabajan con una de las poblaciones más olvidadas, que ha sido más olvidada en este caso. Y la doctora Luz Marina Payán también dice felicitaciones muy importantes por los hallazgos obtenidos, la importancia de dar continuidad con el seguimiento y brindar apoyos pertinentes a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Sí, gracias. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta, todavía tenemos, estamos muy bien en tiempo, todavía tenemos unos minutos, si hay alguna otra persona que incluso levantando la mano quiera participar directamente o escribir su pregunta en el chat. Sí, hay una manita levantada. A ver, ¿me ayudan? Que no la estoy viendo desde aquí. Es Julia. Ah, Julia. Adelante, Julia. Ya pudo aprender mi micrófono. Muchas gracias. Sí, justo en la conferencia anterior, magistral de doctor Antonio, nos estaba diciendo sobre las nuevas perspectivas, ¿no? Para la investigación y consideran los enfoques tradicionales y enfoques nuevos. Y en vez de trabajo individual, se proponen el trabajo en el equipo, ¿no? En redes. Y aquí pienso que es un buen ejemplo, ¿no? En el trabajo en equipo. Y también sí les quería felicitar por este trabajo, es muy importante y muy interesante. Y acerca del trabajo de colega Alma sobre percepción de los síntomas emocionales de los hijos, ¿no? Por parte de los padres.
En la encuesta me di cuenta que se contestaron más del primer grado, ¿no? Y el menos del sexto. No sé si consideran que con qué se puede relacionar eso, o tal vez que solamente por cantidad, ¿no? De los niños que visitan la escuela. Y también pienso que los niños reflejan mucho, ¿no? A los padres, y pienso que es también importante y necesario proponer las recomendaciones a los padres acerca de estos síntomas emocionales y otros conceptos que consideran. ¿Voy con otros trabajos o prefieren contestar? Sí, Julia, muchas gracias. Pues mira, en cuanto a la participación de los padres de acuerdo a los grados, yo creo que sí, yo sí atribuiría en parte el compromiso que en su momento pueden tener los padres de acuerdo a la edad, o sí, por ejemplo, en niños más pequeños, ahí sí nos podría estar dando como ese dato importante, que entre más pequeños los padres estén más interesados en cuanto al cambio que pudo haber percibido de su hijo, y que a más edad pudiera verlo incluso hasta normal. Lo que mencionábamos en un principio, incluso lo que la doctora Gaby nos menciona, es una población olvidada, subestimada, en un sentido de que están en una edad de crecimiento, de desarrollo, en donde los cambios pues son muy drásticos en cierta medida y que no se le da la importancia que realmente la tiene. Y en ese sentido pudiera estar relacionado la participación de los padres. Ahora, déjame comentarte rápidamente lo que la doctora Blanca menciona. Estamos trabajando en escuelas de Tlaxcala, estamos viendo una muy poca participación por parte de los padres, porque pues al final también conocemos lo difícil que puede ser el que un papá, un padre de familia asista a la escuela 1 hora, 2 horas, cuando no sabemos el contexto. Seguramente es un padre de familia que trabaja, es un padre de familia que tiene que atender su casa, que tiene que atender incluso a otros hijos, y que no le permite estar en mayor interacción con la escuela y con el entorno del niño. Entonces son datos que realmente para nosotros es significativo, que los tomamos dentro de la investigación que estamos realizando, y que pareciera que no es importante, pero sí lo es, porque al final podemos concluir esto. Bueno, ¿qué tan involucrada puede estar la familia, los padres en este sentido, para que exista o no la participación? En primer lugar fue a un nivel virtual. Ahorita que ya estamos llegando a la parte presencial, estamos viendo la misma situación. Esa relación o ese compromiso que pudiera tener un padre de familia de acuerdo a las condiciones que se pueden dar en sus hijos. Y yo creo, Julia, y qué bueno que lo comentas, creo que la edad sí es un factor importante para que los padres puedan realmente estar ahí poniendo como esa atención que muchas veces lo dejamos pasar, ¿no? Entonces valdría la pena retomar este punto que nos mencionas, e incluso yo creo que todavía más profundizar estos datos y poderle dar una mayor resolución a este planteamiento que tú nos haces. Gracias, Julia. Pues nos quedan apenas, Julia, 2 minutitos a las 6:30 tenemos otra actividad. Entonces, muy brevemente, y también se pueden quedar en contacto con todo el equipo de investigación. Sí, entonces rapidito, sobre el siguiente trabajo de Karen y Salvador sobre autoconcepto y depresión, sí se realizaron esta investigación con los niños de primaria alta, sí, pero también pienso que es interesante ver los resultados de los adolescentes de secundaria. Y el trabajo de Edgar sobre autoconcepto e inteligencia emocional, tal vez que hay que pensar, ¿no? Porque en sus conclusiones se propone desarrollar programas para favorecer la inteligencia emocional, y tal vez que hay que pensar para adelante, ¿no? Cómo es posible implementar estos programas en los niños de las primarias públicas, ¿no? Porque ya que en las escuelas privadas tal vez tienen estas materias cocurriculares, ¿no? Como socioemociones, donde sí se consideran, y qué tal, ¿no? Sobre escuelas públicas. Y sobre el trabajo de Abigail y Iván sobre ansiedad en los niños, es interesante, ¿no? Realizar el seguimiento como se proponen de 3 a 6 meses después, además, y además ver si estos cambios son estadísticamente significativos, y incluyendo el grupo control para comparar. Nada más. Muchas gracias y muchas felicidades.
Pues gracias también a ti por tus preguntas, y ha sido un magnífico simposio con muchas investigaciones que realmente dan lugar a muchas otras preguntas. La doctora Blanca nos ha dejado aquí su correo y creo que, bueno, pues pueden escribir, pueden comentar, pueden estar haciendo otras preguntas acerca de esto, y se ve obviamente de que tienen un gran trabajo ellos realizados y por delante. Entonces, felicidades, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí compartiéndonos los resultados de estas investigaciones, y esperamos seguir encontrándonos en este espíritu de cooperación y de colaboración que estamos hablando. Muchas gracias a la doctora Blanca y a todos los miembros del equipo. Muchas gracias. Y Gracias. muchas La gracias. doctora Gaby, creo que... Ajá. Doctora Gaby. Gracias, nada más en 30 segundos.